Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de un tema. Vamos a hablar de sexo. Nomás no le digan a nadie. Bueno, sí, díganle a todos porque está muy interesante la perspectiva que vamos a abordar el día de hoy sobre esa industria. Comenzamos. Olivia Aguirre, ¿cómo estás? Muy bien, Vero. Gracias por la invitación. Tema completamente diferente de la vez anterior que estuviste por aquí. Ya sé. Hoy vamos a hablar de tu fase de investigadora. Así es. De una temática que te decía que cuando vi la invitación a la presentación de tu libro, porque esto sale a colación de que publicas un libro sobre una investigación. Me dices que duraste 3 años. Sí, 3 años. Junto con la colaboración de Marta Aurelia Dena para sacar este nuevo hijo. Así es, nuestro bebé. Sí. Que cuando yo vi la invitación y vi el título, dije yo, Pero cuando vi el balazo del título, dije doble, Este libro, déjenme que les platique, se llama La industria del sexo en Ciudad Juárez. Una mirada desde la persona consumidora de servicios y contenido sexual. Este libro está por presentarse prácticamente... El miércoles. ¿Ya? ¿Estará a la venta dónde? En la página de Tirando Blanche, que es tirandoblanche.com. Ahí está muy accesible el precio, creo que cuesta como 175, 180 pesos, no está caro y se compra directamente. ¿Lo puedes comprar en línea? En línea y les llega hasta su casa o bien digital. Perfectísimo. Ay, mujer, pues entrando en materia, a ver, a mí no me asombró en el sentido estricto, pero sí me puso como una comezoncita de considerar que en Ciudad Juárez existe industria del sexo, quitando obviamente lo que es propiamente la prostitución, es decir, industria del sexo. A ver, platícanos. Sí, bueno, es que hay un hilo bien delgado también. Nosotros quisimos abordar aquí la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Sí? Porque la trata de personas pues tiene 11 modalidades de explotación. Una de ellas es la explotación sexual. Y hay un hilo muy delgado precisamente en la prostitución que se asocia como un trabajo sexual y también la prostitución vinculada con la trata de personas con fines de explotación sexual, porque aparece ahí como una variante invisibilizada, pero que está presente. Entonces nosotros lo abordamos desde ese ámbito, desde el consumo de las personas que consumen pornografía o prostitución, que pueden estar vinculadas precisamente con la trata de personas con fines de explotación. ¿Por qué lo consideramos industria? Porque es una industria. O sea, y es una industria muy rentable. De hecho, es más rentable que el narcotráfico. Es más rentable que... O sea, las ganancias que deja la industria del sexo y específicamente la vinculada con la explotación sexual de niñas y mujeres es con ganancias mayores a las del narcotráfico. Wow. A ver, nada más para dejarlo bien claro, no es lo mismo que yo, como adulto consciente y responsable de mi cuerpo, decida prostituirme, a que ya lo que se considera una industria propiamente, que alguien lo haga incluso sin mi consentimiento y que sea a través de otro el que yo tenga que prestar esos servicios más allá a lo mejor de lo que yo aceptaría si lo hiciera pues por mi cuenta, por decirlo así. Así es, ¿no? Y sobre todo hay que entender que el fenómeno de la trata, una cosa es el tratante y otra cosa es el explotador. Generalmente el explotador es el proxeneta, es la madrota, es el padrote, ¿no? Y entonces, ¿quién es el tratante? El que capta, engancha, traslada a la víctima y la entrega al explotador. Aislada completamente, sí, bajo engaños, bajo condiciones quizá de vulnerabilidad de estas víctimas, las recluta, las engancha, les ofrece un trabajo y las traslada y las entrega al explotador, que puede ser la misma persona el tratante que el explotador, sí, o pueden ser dos personas distintas. Depende del tamaño de la industria. Exactamente.
puede ser pequeña, micro o pyme. Exactamente. O sea, depende de la estructura que tenga esta industria, cuántas personas estén involucradas en el proceso. Así es. Que normalmente esta parte es la que más se estudia. Es decir, la parte de la víctima, la parte del tratante, la parte del proxenet, eso es como que donde se le pone luz cuando se habla de esto. Más énfasis. Pero ustedes agarraron y aquí le pusieron el foquito al que está del otro lado, el que consume. Que si somos muy honestos, sin este elemento no existiría la industria. Así es. Sin consumidor no hay producto. Hay trata porque hay demanda. Exacto. Ajá. Ok, ¿me explicabas cómo llegaron a decir, a ver, en este rompecabezas a esa piecita nunca le hemos puesto mucha atención? Sí, lo que pasa es que tanto la doctora Marta Adena como yo fuimos parte del Consejo Estatal contra la Trata de Personas en el estado de Chihuahua. Fue un cargo como académicas, un cargo honorífico que duramos por ahí como 3 años. Y dentro de ese andar durante el consejo, pues nos dimos cuenta en distintas capacitaciones y cursos que nos tocó participar que no se decía nada de los consumidores. Se habla mucho de los derechos de las víctimas, de la tipificación y lo difícil también que es tipificar, sobre todo encuadrar este delito de trata, y no había investigación sobre los consumidores. Entonces nos dimos a la tarea, la doctora Marta Adena y yo, de hacer investigación sobre el tema, y aquí ustedes van a encontrar entrevistas a consumidores. Y van a encontrar también entrevistas que nosotros realizamos a tratantes sentenciados, tanto hombres como mujeres, en el Cerezo estatal 03 y el 02, precisamente porque las entrevistas versaron sobre el perfil de sus consumidores. O sea, nosotros estaban hablando de sus clientes. Sí, de sus clientes, no tanto de ellos como su proceso en el delito, su participación, no, sino nosotros nos interesaba saber cómo llega el consumidor, en dónde se consume, en qué partes de la ciudad, cuánto pagan, cuáles las edades de las víctimas, o sea, todo este engramaje así que está precisamente vinculado con el delito. ¿Y qué se encontraron? No, pues nos encontramos... así no les voy a dar mucha información, ¿verdad? Para que ustedes lo lean, pero en el libro van a encontrar datos de cuánto se paga por una mujer, por un servicio sexual, tanto en plataformas, y manejamos ciertas plataformas. Nosotros comentamos cuáles son las plataformas. Les comento que les adelanto, OnlyFans es una de ellas, entre otras plataformas que tenemos de pornografía. Damos los precios que se pagan por consumir, cuánto es también lo que se paga por un servicio sexual, en dónde se paga también, en dónde se dan los servicios en la ciudad. Y entonces nosotros sí nos sorprendieron algunos datos, por ejemplo, en el tema de la economía formal e informal. Uno pensará que este tipo de delitos pues se dan dentro de la informalidad, pero no. Los pagas en efectivo para que no quede huella. No, pero se da en los lugares formales establecidos, y forman parte de estos tentáculos. Hay una autora... ¿Te imaginas que la gente atiende en hoteluchos de mala muerte? No, uno piensa eso, ahí, ¿verdad? pero sí, también, sí, pero no está en todos los estatus socioeconómicos en la ciudad, en todos los sectores de la ciudad. Como en las películas. Sí, es que hay muchos tentáculos. Haz de cuenta que hay una autora que se llama Sayak Valencia que dice que es como que esta rama de que hay tentáculos para que este delito sobreviva y sea lo que es ahorita económicamente rentable. Hay tentáculos por todos lados, tanto economía informal como formal, como impunidad, como respaldo de autoridades. O sea, es todo un entramado. Ahora, hablabas tú de la página azul, el OnlyFans. Sí. Se ha vuelto la accesibilidad a cualquier tema relacionado con el sexo tan fácil, al alcance de un botoncito, que ni siquiera necesitas exponerte, exhibirte, nada. Abres una cuenta con un nombre falso, abres una tarjeta de crédito, no la puedes abrir falsa, pero exclusivamente para eso, en la que escondes el estado de cuenta que nadie lo vea o lo pides que no te llegue ni siquiera, todo por una app, y puedes estar consumiendo cualquier tipo de contenido. Así es.
No, y a veces ni se paga, o sea, a veces también circulan mucho, por ejemplo, por WhatsApp. Los clipsitos gratis. Por X, por otras cuentas también, en donde hay también pornografía gratuita. Oye, al hablar de los consumidores, estás hablando de que cuando no te pones a analizarlo y ves de fuera, dices tú, bola de enfermos, cochinos, que no tienen sensibilidad y no respetan. Pero hay un detrás de el por qué consumes material sexual, no solamente pornografía, sino prostitución, de el por qué, que casi podrías, y si no es lo correcto, corrígeme, encasillar al consumidor como un enfermo. Pues no propiamente un enfermo, pero sí una persona que invisibiliza lo que puede estar atrás de la prostitución, porque son como más satisfacción personal, como muy individualista, como deseos personales sin importar que esté utilizando de instrumentalizando y cosificando a una mujer, al cuerpo de una mujer. Y hay un tema ahí de normalización también y mandatos de masculinidad. No, a lo que voy con la enfermedad es a la cuestión de que te genera una adicción. O sea, el que empieza viendo el negro de WhatsApp, por decir algo, porque también hay pornografía para mujeres. Sí. El que empieza viendo un clip o el clásico de que abres un mensaje y están gemidos y que te empieza a llamar la atención y luego te metes a las páginas donde ves microclips gratis y luego te das de algo, porque empiezas como, el término sería de alguna manera como generar tolerancia y pedir más. O sea, vas subiéndole una adicción. Sí, vas queriendo algo más hard, algo más duro, algo, o sea, le vas subiendo y de verdad llega un momento en que no puedes funcionar normalmente. A eso me refería con la enfermedad, no de que, ay, pobrecito, sí, desde la psique, ¿no? Desde el ámbito de psicológico. Que hay un detrás de quien, no un consumidor curioso o un consumidor que de repente se siente solo no, estoy hablando del consumidor consuetudinario. Sí hay una cuestión ahí extraña en la dopamina que te genera este tipo de contenido, pero ciertamente esto no justifica lo que estabas diciendo ahorita, lo que hay detrás de la industria, ¿no? Esa cosificación, a veces incluso falta de voluntad de quien es el artículo en venta. Esa parte que encontraron detrás de todo ese mundo oscuro que hay para que alguien se siente a gusto en su sala a autosatisfacerse viendo un video violento o un video cosificado totalmente, ni siquiera sensual o erótico, sino... Pues fíjate que nosotros tomamos mucho una postura de una autora, una antropóloga tijuanense que se llama Sayak Valencia, que nos habla de un capitalismo gore. O sea, ese es el capitalismo gore. O sea, es que esa violencia sexual vende. Sí. Esa encarnización de los cuerpos, como vemos también aquí durante la época de la violencia, cómo aparecían pues decapitados. Mutilados. Eso es un capitalismo gore que vende. Entonces, las mujeres, la sexualización de las mujeres, la cosificación, vende. Sí. Porque estamos dentro de ese capitalismo voraz que lo que quiere es consumo, consumo y consumo a costa del cuerpo de las mujeres. Entonces, ni siquiera pensando qué hay detrás, ¿verdad? Sí, se normaliza porque hay un mandato de masculinidad y también de poder, ¿no? Dentro del discurso de encontramos eso, poder, dominación, que se hace inclusive por moda, por satisfacción sexual. Hay un individualismo también muy arraigado en quienes consumen. Inclusive cuando se les preguntó si podían creer que esa persona que estaban consumiendo estaba vinculada con trata de personas con fines de explotación sexual, pues muchos inclusive contestaron que sí, otros que no. O sea, también hay desconocimiento hasta cierto punto de que detrás de la prostitución y de la pornografía puede estar un padrote, una madrota utilizando a esa mujer, a esa niña, cosificándola, instrumentalizándola. Es muy...
muy tenebroso el tema, es decir, todo lo que hay detrás de la creación de esto, pero ciertamente no sé qué tanto en las entrevistas con los usuarios hablan de, o cayeron en cuenta, de esa desconexión emocional que también te produce el consumir este tipo de sexo a la hora que tú quieres llevarlo a la vida real. Porque no va a faltar el que ve un video en el que, no sé, hacen cosas muy agresivas, muy violentadoras para el cuerpo de la mujer y creen que eso es lo normal y lo quieren llevar a la práctica real. Y como está pasando, dices tú ahorita en el individualismo, en toda esta comunicación tanto virtual, que ya ni siquiera hay una práctica física real sexual que no sea a través de la industria. Porque no vas a tener el mismo poder sobre una prostituta que sobre una esposa, una novia o una compañera ocasional, ¿no? No, y fíjate que dentro de las entrevistas hay muchas personas casadas, ¿eh? O sea, hay muchas personas casadas que para satisfacer esos deseos sexuales que no pueden realizar o que no quieren o por alguna situación familiar no lo hacen con su pareja, deciden hacerlo precisamente con una persona en donde pues no tienes compromiso, en que estás pagando por un servicio y que terminas que puedes lastimarlo, te vas y... O sea, es un individualismo egoísta, es un individualismo que no te importa si esa persona está siendo explotada sexualmente, tú nada más vas y satisfaces tu deseo sexual. Das media vuelta y es como comida rápida, ¿no? Sí, ¿no? Terminas la cajita, la haces bola a la basura y pagan por un servicio sexual desde 400 pesos hasta 3,500, hasta 5,000. Nos decía una persona entrevistada que llegó a pagar al mes 20,000 pesos. O sea, por un servicio constante, ¿no? Y también otro punto medular aquí es que como somos frontera, también tenemos muchos consumidores del Paso, Texas. ¿Por qué? Porque es más económico el consumo aquí, porque lo pueden hacer en lugares más establecidos. O sea, ese hotel del centro que tú dices, bueno, pues esta explotación sexual se da en el centro nada más, no. O sea, se da en todas las partes de la ciudad, inclusive en casas. O sea, ya las modalidades ya han cambiado. Nosotros pensaríamos que el servicio se da en condiciones insalubres. No precisamente. Como sí se da. O con mujeres de muy bajo perfil económico. Tampoco. Pues hay de todo, ¿no? Encontramos de todo en la industria del sexo. Oye, y además nuestros vecinos creen que al pasar la frontera aquí ya se purifican los pecados cuando regresan a casa, ¿verdad? Sí, no, ya están en otro país, ya pueden hacer lo que quieran, ¿no? En otro país. Vuelven a casa y ya son otra vez los ciudadanos ejemplares. Así es. Ok, ¿qué más conclusiones obtienen de esta investigación, Olivia? Pues mira, nosotros analizamos el discurso de quienes consumen, el por qué consumen. También analizamos el tema de los costos que se pagan por consumir. Tenemos por ahí un mapa de la ciudad en donde identificamos los lugares en donde se encuentran, por ejemplo, ya sea bares, moteles u hoteles, que nuestros mismos entrevistados nos dieron referencia. O sea, estas identificaciones son de nuestros entrevistados, no es como que nosotros las hayamos inventado, sí, claro. Y también los propios tratantes, ¿no? Que nos concedieron esas entrevistas. Identificamos lo que se paga también por el consumo, la normalización, esos elementos que están del mandato de la masculinidad, y también por ahí, en nuestras conclusiones, nosotros decimos que es importante que se diseñen políticas públicas en materia de prevención que también vayan dirigidas al consumidor, porque como lo comentábamos en un inicio, se vincula mucho a las víctimas, a los tratantes, pero en materia de prevención no hay políticas públicas diseñadas, por ejemplo, en el tema de la explotación sexual, enfocadas también a sancionar a quienes consumen. O sea, nosotros sí tenemos una postura desde la postura abolicionista de la prostitución, y sobre todo aquella que tiene esos vínculos y matices con la trata de personas. A la decisión voluntaria. A la decisión voluntaria o inclusive a las condiciones que orillan a esas mujeres a prostituirse, o sea, porque estás mercantilizando tu cuerpo. Tu cuerpo está siendo utilizado como una cosa. Entonces, a veces la voluntad, el tema de la voluntad puede estar viciado. O sea, el consentimiento está viciado desde que una mujer se encuentra en condición de pobreza, en condición de necesidad. Porque le gusta. Y lo hace por condición de necesidad. O
incluso hasta por herencia, ¿no? Sí. La misma normalización es de, pues es que mi familia lo hace. Es el negocio familiar. Así es, y muchas de las que captan y enganchan resultan ser familiares, resulta ser tía, sí, resulta ser la prima, la hermana. Sí. Oye, este universo del usuario sigue siendo masculino. La mayoría masculino. Sí hay algunas entrevistas de mujeres, pero en su mayoría son hombres. Y también aquí explicamos las edades de los consumos, o sea, cuáles son las edades de los que ellos consumen y también las edades en las que ellos empiezan a consumir. Ya, ok. Pero bien decíamos al principio que sí se pone el foco, por ejemplo, en este caso, la edad en la cual él comienza a consumir. El que se prostituye empieza a hacerlo, pero ciertamente no hay edad en qué edad empiezas a ser cliente. Así es. Sí, aquí tenemos esas edades y también tenemos las edades, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, el número de víctimas de mayor edad de este delito. Encontramos de 12 a 17 años, que son las víctimas de explotación sexual aquí en Ciudad Juárez. De 12 a 17 años. Tenemos aquí del 2020 al 2024 20 víctimas que oscilan entre los 12 a los 17 años y los 18 a los 29, 16. Pero si te fijas, las edades de las víctimas se concentran entre los 12 a 17 años. O sea, les gusta consumir menores de edad. Es que sí, eso complica el escenario. Claro, sí. Es como un tentáculo, como decía, hay muchas variantes. Pues va a ser muy interesante el conocerlo. Ya les explicaba aquí, Olivia, que en Tirán Humanidades está en la página, lo pueden comprar en línea y les llega en paquetería. Les llega en paquetería o también lo pueden comprar como audiolibro. Sí, lo pueden bajar en digital. En digital, Sí, tiene un costo de 175, 180 muy accesible, pesos. Sí, muy accesible y muy digerible, porque a pesar de que es un libro propiamente de investigación científica, ustedes van a encontrar planteamiento del problema, van a encontrar nuestros objetivos, o sea, también les sirve a los estudiantes incluso como referencia, incluso para plantear una investigación. Porque decías que hay muy poca información sobre el tema, entonces también le puede servir como base a otras investigaciones. Y la estructura también que nosotros como académicas investigadoras le damos. ¿Es tu primer libro? Sí. El bebé. El primero de muchos. Así sea. Pues Olivia, muchas gracias por dedicarle tiempo a este elemento de la industria que pues es el clave. Decíamos, si no existiera no existiría la industria. Así es. Entonces, el conocerlo, el atenderlo, puede menguar cada vez más la producción de esta industria. Y es además injusto que la ley se va sobre quien produce, pero no sobre quien consume. Quien consume, así es. Y son igualmente responsables en este binomio. Así es. Entran dentro de esa cadena de suministro. Perfecto. Pues la industria del sexo en Juárez, una mirada desde la persona consumidora de servicios y contenido social, Olivia Aguirre Bonilla y Marta Aurelia Dena Ornelas, con un prólogo de Rosa Cobo. Como cultura general le interesa, y si su materia de investigación y de estudio va por aquí, pues le puede servir de mucha referencia. Felicidades. Muchas gracias, Vero. Gracias por la invitación. De hecho, es la primera que doy sobre el libro, así es que muchas gracias. Es primicia, perfectísimo. Sí. Pues muchas gracias a ustedes también por el placer de su compañía. Hoy transmitimos desde la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, a quienes agradecemos su hospitalidad. Soy Verónica Palafox y esto fue Tenemos Mucho que Decir. Búsquenos en todas las redes sociales como Verónica Palafox o Tenemos Mucho que Decir, y de que no se encuentra. Gracias, hasta la próxima.